Biblias, por favor, al capítulo 6 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 6. Amén. Hechos, capítulo 6. La semana pasada hablamos un poco acerca de los primeros diáconos que fueron escogidos por los hermanos de la primera iglesia, por los apóstoles y los discípulos del Señor Jesús. Son los primeros días de la iglesia después de que Cristo fue crucificado, pero después resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Y la iglesia, el grupo de hermanos comenzó a crecer. El Espíritu Santo estaba con ellos y podía sentirse la presencia del Señor de tal manera que iba creciendo el grupo. Mucha gente escuchaba el mensaje de salvación de Jesucristo y se unían al grupo de hermanos. Y pues vimos la necesidad que tenían los apóstoles, que eran los pastores de las iglesias, la necesidad que ellos tenían de ayuda en las cosas, no quiero decir más triviales o las cosas más pequeñas, porque no hay nada pequeño en la obra de Dios. Todo es importante, todo lo que se hace, es más, aún su presencia en la casa de Dios es importante. Es una manera en que nosotros también cooperamos en la obra. Hay mucha gente que me ha dicho, pero yo no sé cantar, no sé tocar el instrumento, no sé. Es más, cuántas personas he conocido que no saben ni leer, no saben leer, y por supuesto no saben escribir. Y me dice, pastor, pero yo nunca fui a la escuela, me crié en el rancho, me crié allá entre la gente humilde y pues nunca pude ir a la escuela. ¿Qué puedo hacer yo? Pero nunca faltan en la iglesia, nunca faltan en la casa de Dios, y para mí eso es una cooperación que ellos hacen para la obra de Dios meramente con su presencia, y ayudan en cualquier, así como mis hermanos acá, de cualquier manera trabajamos en la obra. Terminamos acá y comenzamos a limpiar y a poner todo en su lugar, arreglando las sillas y dejando el local como es, mejor que como estaba. Y cada cosa que uno hace es parte de la obra. Pero estos hermanos tenían la necesidad de ayuda, de que alguien ayudara expresamente y especialmente en ayudarles a cuidar de las viudas, de los huérfanos, de las personas que necesitaban tal vez alimento. Acuérdense que era la costumbre de los hermanos de la primera iglesia. Estamos hablando un poquito más de 2000 años atrás, muy pocos días después de que el Señor Jesús había subido al cielo. Y era gente pobre. En esos días la vida era dura, sobre todo para la gente que no tenía dinero, la gente que no era de los ricos, de los nobles de aquel entonces. La gente necesitaba, y los hermanos entonces de las iglesias se juntaban y tal vez de lo que les sobraba o algo que ellos querían donar, lo traían, dice la Biblia, y los traían a los apóstoles, a los hermanos de la iglesia, y ellos se hacían cargo de repartir, no se quedaban con todo, sino que repartían con aquellas personas necesitadas, sobre todo viudas y personas que no tenían que cuidar de ellos. Y muchas veces los pastores tenían que dejar lo que estaban haciendo, cuidando del rebaño y todo eso, por ir a ver y visitar y hacer todas esas cosas. Y entonces los hermanos dijeron, yo creo que sería bien escoger a un grupo de hermanos que se hagan cargo de eso, y nosotros nos quedamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, predicando, enseñando y todo lo demás, y que alguien nos ayude con esas cosas. Y qué bueno que así fue. La iglesia siempre ha pensado en cómo mejorar las cosas. Por eso mi llamado a ustedes, hermanos, hagamos todo lo posible por mejorar las cosas y no empeorarlas.
Hay demasiado de eso ya en el mundo. ¿Para qué contribuir nosotros? Así que, ¿qué pasó? Escogieron a 7 hermanos, 7 hombres, y les hablé de los requisitos para formar parte de ese grupo. En primer lugar, que fueran de buen testimonio. En segundo lugar, que estuvieran llenos del Espíritu Santo, la presencia de Dios en sus vidas, que fueran hombres sabios, prudentes, hombres decentes, que tuvieran ese buena actitud, que no anduvieran haciendo cosas que no debían hacer, porque iban a tener que ir a visitar a mujeres que tal vez ahora estaban solas, y debían de ser hombres con dignidad, con respeto, sabios, dice, hombres de sabiduría. Y luego, por último, dice, a quienes encarguemos este trabajo, o sea, hombres que no le tuvieran miedo al trabajo. La iglesia siempre ha sido un lugar donde se necesita que se trabaje, que se haga algo. Y estos no tenían ningún temor. Y oraron, impusieron manos sobre ellos. Por eso yo soy uno de los últimos, yo sé que soy de la vieja escuela. Los diáconos no son simplemente elegidos. Muchas iglesias tienen la costumbre de elegir a los diáconos por un término de 6 meses, que 1 año, que no sé qué. La iglesia ponía sus manos y eran sobre ellos, o sea, eran ordenados, así como los pastores son ordenados a través de imposición de manos de parte del presbiterio. Y para mí que un diácono debe de ser una persona especial y debe de saber lo enorme que es su oficio. Porque la imposición de manos del pastor o del presbiterio es algo pesado, es algo importante. Y dice aquí la Biblia, yo no invento estas cosas. Quisiera haberlas inventado yo para que la gente diga, qué sabio es hermano. Pero no, aquí dice, versículo 5 del capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, sus Biblias. Y se agradó la propuesta a toda la multitud, o sea, a toda la congregación de hermanos. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, un tremendo hermano, muy humilde, muy lindo, un hermanito llamado Esteban. Vamos a hablar un poco más de él hoy. Y dice, era lleno de fe y del Espíritu Santo. También a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un hombre que venía de Antioquía y ahora era miembro de la iglesia allí en Jerusalén. Estos hermanos, interesante que entre todos los hermanos judíos que habían allí en Jerusalén, para ir a cuidar, acuérdense que la queja fue de parte de las viudas que no eran hebreas, sino que habían venido de afuera, tal vez de otros países, pero eran hebreas, eran judías, pero no eran del grupo de allí de Jerusalén. Y ellas decían, nos hacen menos porque tal vez no hablamos bien el hebreo, venimos de otro país, aunque somos de la raza y todo, pero nos hacen de menos a nosotras. Qué interesante cómo obra el Espíritu Santo, que cada uno de esos hombres tiene un nombre griego. No son nombres judíos, todos son nombres griegos, nombres extranjeros. Habrán sido todos extranjeros para que se hicieran cargo de las hermanas y de las familias extranjeras que estaban allí en Jerusalén. I don't know. Pero a mí me enseña esto, hermano, que debemos de ser multilingüistas muchas veces. Que a veces, hermano, yo sé que a algunos hermanos tal vez no les gusta cuando el pastor comienza a hablar en lengua. Pero he notado
notado que a veces cuando comienzo a decir algunas cosas en inglés, inmediatamente las cabecitas de los jóvenes van para arriba y los ojitos se abren como que, okay, are you talking to me? You're talking to me now, right? Yes, I am. Pero hay que decir, no, y solamente español, o solamente inglés. Cuando me intentaron a predicar allá en Lighthouse en inglés, yo les eché mucho y de vez en cuando me salía también el Spanish. Y yo veía a los hermanos americanos ahí que nomás se sonreían, porque pues les predicaba también en español, porque había muchos ahí de la lengua hispana. Esa es la cuestión de ser bendición, ¿no creen? Y yo quiero que cada persona que está aquí salga con algo que tal vez no tenía cuando entró. Si no todo, por lo menos algo. Llévese algo que tal vez no sabía o no conocía antes. Y aquí, qué precioso. Los nombres Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, son nombres griegos, nombres extranjeros. Y dice la Biblia, a los cuales, versículo 6, presentaron ante los apóstoles, los trajeron a los hermanos al concilio, delante del grupo de apóstoles, y dice la palabra, quienes orando les impusieron las manos. Les impusieron las manos. Más tarde, el apóstol Pablo cuando escribía a su compañero pastor Timoteo, que en ese tiempo estaba pastoreando en la iglesia en Éfeso, en una de las grandes ciudades en Asia Menor, en Éfeso, él daba recomendaciones acerca de los requisitos para el pastorado, que también lo llama el obispado, los obispos, los pastores, y también para los diáconos, para aquellos que habían sido escogidos para el ministerio. Dice, por ejemplo, el capítulo 3 de Primera de Timoteo, los diáconos, dice, sean maridos. La palabra diácono simplemente quiere decir uno que sirve, un siervo. Diáconos, por eso diaconía quiere decir servicio. Fueron llamados a servir, no a dirigir la iglesia, como en muchos lugares los diáconos son los que dirigen al pastor. Cuando los diáconos se reúnen, dice, ya hay algo serio, dice, porque los diáconos son los que manejan la iglesia. Gracias al Señor, esa es una iglesia fundamental, ¿verdad? Y cada uno sabemos cuál es nuestro lugar. Pero qué tremendo cuando a veces el pastor se siente hasta agredido y amenazado por el grupo de caballeros que se llaman diáconos. La palabra diácono quiere decir siervos, los que sirven. Y dice el apóstol San Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice, Timoteo, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. El versículo 8 da los requisitos. Los diáconos, dice, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Digan amén. Amén. Okay. Alguien vino y me preguntó, hermano, no sé si ustedes, bueno, alguien de los estudiantes del instituto, que son traviesos. Todavía no he tenido una clase en el instituto que no sean traviesos.
Me preguntaron aquí, pero aquí dice, pastor, que no sean dados a mucho vino. Bueno, dice, ¿qué quiere decir eso, pastor? Ok, lo ponen a uno entre 3 y 2, pero es que no entendemos a veces, muchas veces, el contexto del texto y a veces el contexto histórico. Eran días, hermanos, en que usted ahora puede abrir la llave del agua y agarrar un vaso, llenar y tomárselo, no problem. Sobre todo el agua aquí en Estados Unidos es muy bien clorinada, bueno, con clorina, y con otros procesos de tal manera que es muy potable. La mayoría de nosotros ahora tomaba de botella y todo eso, porque pues ya somos, ya vivimos en el norte, ¿verdad? Así que pues para qué andar con eso de para los, bueno, usted sabe. Pero en ese tiempo, hermanos, no había esa higiene y esos requisitos y esas disciplinas que se practican hoy en lo que concierne a comestibles. Y ustedes saben bien que se inspecciona todo lo que hay. La carne en el supermercado ha pasado ya por varias inspecciones antes de que lleve el sello del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y cuando hay algún problemita que se detecta en cierto lugar, mandan a reclamar todo lo que anda allá afuera. Y millones de dólares a veces se pierden por una cosita que alguien se enfermó. Y trazan bien el origen que ocurrió, una carne o unos pollos que estaban, o lo que sea. Vegetales a veces que tienen ciertos gérmenes y cositas así, pero por lo general todo está bien por las leyes que existen hoy. En aquellos días, hermano, la práctica mayor, hoy tenemos un día de la semana. ¿Qué hacemos? Sacamos todos los botes de la basura y los ponemos allá afuera, ¿verdad? Yo recuerdo como niño ver la basura de los hermanos, mis vecinos y todo eso, quemaban la basura allá afuera, le prendía fuego y se quemaba todo eso. No se necesitaba en la casa. Antes, aquí también en Los Ángeles, los patios atrás tenían unos incineradores y uno quemaba yo vine aquí en el año de 1957 y uno salía a veces, sobre todo en la tarde, y el humo de la quemazón de basura era increíble. Se sentía. Y poco a poco fueron quitando todo eso. Ahora es prohibido, ¿no? quemando basura en tu patio. No, señor, llaman a la policía y te llevan a ti. En aquellos días, toda la basura, desperdicios humanos y hasta cadáveres, todo lo que lo tiraban a los ríos. Todo se tiraba a los ríos, hermano, y la mayor parte de las ciudades, sobre todo las ciudades mayores en aquellos días, estaban fundadas a lo largo de ríos. Porque a través de los ríos venían, era el tráfico, no solamente el tráfico de personas que viajaban de un lugar al otro. El apóstol Pablo nos daba muchos de esos indicios, pero también era la carretera a través de la cual los víveres, las frutas y los vegetales, todo lo que iba al mercado pasaba por los ríos. Así que la gente que vivía alrededor de los ríos y todo eso tiraban todos los desperdicios al río. Eso no solamente había contaminado el agua de los ríos, pero también usted sabe bien que los ríos son los que suministran el agua a lo que le llaman la tabla de agua, que nosotros estamos sentados aquí sobre tierra, pero si usted cava, hace un hoyo y tarde o temprano le pega agua. Y dice uno,
Miren nomás, aquí había agua, no hay agua. ¿Cuántos algún día tomaron agua de pozo? Agua de noria. ¿Vieron? Ahí está esa agua, ahí está. Bueno, se contaminaba porque los ríos estaban contaminados. Toda esa agua se contaminaba y una de las cosas que mataba más gente eran enfermedades del estómago. Lombrices, amebas y otras cosas que atacan los intestinos, el estómago. Y la gente se moría de cólera, disentería y otras enfermedades del estómago. Por lo tanto, era una práctica muy común que al agua que uno iba a usar para tomar, no solamente se le hervía, pero también se le ponía una parte de vino a 3 o 4 o 5 partes de agua. Yo sé que algunos ponían una parte de agua y le ponían 4 o 5 partes de vino, ¿ok? Y todavía, yo creo que hay algunos que todavía andan con eso. Pero cuando uno estudia la vida de ese tiempo, del tiempo de la iglesia primitiva, el primer siglo después de Cristo, y todos esos años, varios siglos todavía, nos damos cuenta de qué es lo que quería decir el apóstol cuando le decía a Timoteo: y tú toma también para ti un poco de vino para tus problemas del estómago. ¿Se acuerdan? No tengo ahorita la cita, pero si es tan curioso así, yo se lo puedo conseguir después. El apóstol le dice a Timoteo: ten cuidado, pero toma un poquito de vino. Más bien lo que quería decir es: mezcla tu agua con vino, porque parece que Timoteo tenía un problema con el estómago. Ahora, usted no tiene que hacer eso, hermano. Please, don't do it. No sé, el pastor tanto dijo, yo no dije nada. Pero aquí se le dice a los diáconos: no anden, tengan cuidado con el vino. 1 Timoteo 5:23, pastor. 5:23. All right, 5, gracias, amen. Buen alumno. Sí, 5:23 dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Bien, thank you. O sea, uno tiene que tener suficiente. Ya. Hay ciertas medicinas para la tos que contienen alcohol. ¿Para decir? Hay personas que son intolerantes del alcohol, así que ahora hay algunas medicinas que no tienen alcohol. Pero, oiga, hay gente que abusa de esas medicinas. Se dice una cucharadita, ok, bueno, yo le puedo calcular. Al ratito está bien dormidito el hermano. Dice que, dejó de toser, sí, pero también dejó de existir. Porque a veces sí viene bien cargadita esa medicina. You have to understand, hermano, tener sentido común. Dios nos ha dado sabiduría, inteligencia, para saber qué es bueno y qué no es bueno. Aquí, cuidado con malinterpretar la palabra de Dios. Por eso usamos, cuando tenemos la comunión, usamos jugo de uva. Hay otras religiones y otras denominaciones que usan vino literal para la cena del Señor. Nosotros no usamos vino, se le llama vino a todo lo que es el producto de la vid, pero es vino fresco, o sea, es jugo. ¿Está entendiendo, hermano? Si alguien oye al pastor decir: usted, hermano, ore por favor por el vino. Nuestro hermano no está orando, no es vino, sino que es Welch's, es jugo de uva. Yeah. Bueno, todo eso para decirles que los diáconos dicen: deben de ser honestos,
sin doblez, o sea, que sean de una palabra, no de dos o tres. Usted va a dar su palabra, es su palabra, esa es. Y esto es lo que es. It is what it is. No, o sea, no quise decir, no, y va a decir lo que va a decir y lo vamos a decir y eso, y that's what it is. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también, y es lo que muchas veces fallamos, dice, sean sometidos a prueba primero, porque no cualquier persona puede ejercer ese ministerio. Necesitamos llenar los requisitos. Y entonces dice, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, si no hay absolutamente ninguna causa para ser apuntados con un dedo, ese hermano no debe estar ahí. Así que, oh my, uno dice, escogieron a 7 hermanos para que llevaran pan a las viudas. Yeah, pero el oficio significaba un poco más. Por eso la palabra del Señor nos da solamente 2 oficios en la iglesia: pastores y diáconos. Nosotros hemos inventado todos los demás, pero en la palabra de Dios solamente 2 oficios que merecen ordenación, y son el pastorado y el diaconado. Los diáconos deben estar listos en el momento en que tal vez el pastor no está, a no verse el uno al otro y ahora qué vamos a hacer, no, de volada. Si no se puede comenzar el servicio, arreglar el servicio, predicar la palabra y recoger las ofrendas, poner todo en su lugar y vamos. You have to. El problema es que a veces estamos, ¿quién va? ¿Pero quién? Y yo no quiero. No, que entonces, ¿qué hacemos con a quienes encarguemos de este trabajo? Si nos metimos a esta cosa, fue porque estamos dispuestos a trabajar. De otra manera, estamos siendo traidores a nuestra misión. Entre ellos se destaca un hombre llamado Esteban. También en griego es Stefanos. Esteban dice que, versículo 8 del capítulo 6 de Hechos, Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Había algo especial en él por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo usaba a él. Y dice la Biblia, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aún tenía el don de sanidad, poner manos y que alguien sanara, pero más bien tenía un carácter con poder, con autoridad, sin ser abusivo, sin ser malcriado. Era un hombre que demandaba respeto, un fiel hombre. Y dice la Biblia que se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Acuérdense, eran judíos, no habían aceptado la teología cristiana, todavía seguían en su ley y todo eso conforme a los judíos, y se pusieron a discutir con Esteban. Pero dice la Biblia que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, Esteban era un hombre tan lleno del Espíritu Santo y tan seguro de quién era él. Él era un siervo de Jesucristo. Él amaba al Señor Jesús. Por eso se había apartado de la religión que él había tenido y se había hecho cristiano. Y cuando estos querían discutir con él, y por lo que vamos a ver al ratito, era un hombre bien versado también en la historia de los judíos, en la ley de los judíos y en todas las cosas de los judíos.
Así que él también les discutía y les respondía con tanto poder y con tanta autoridad que ellos se quedaban callados. Yo creo que cada cristiano, cada miembro de la iglesia, hermano, debe de ser una persona que no debe de retroceder cuando alguien quiere discutir con usted. No solamente lo mate con el pastor. Cada uno de nosotros debe de saber en quién creemos y por qué creemos en él. Y humildemente defender su fe. Y entonces hicieron algo que hicieron también con nuestro Señor Jesús. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Se acuerdan que por eso fue que mataron a Jesús? Porque lo acusaron de blasfemar la ley de Moisés y de blasfemar el edificio del templo. El templo de Jerusalén, que había sido construido por Herodes y todo eso, una joya de la arquitectura del Medio Oriente en aquellos días, algo preciosísimo. Para ellos el templo, la catedral, el edificio había llegado a ser para ellos un dios. Este lugar está bonito, pero no lo adoramos. ¿Verdad que no? Porque bien podemos reunirnos, si usted quiere, en la casa de cualquiera. Un hermano que estableció una iglesia, que todavía es una iglesia grande, en Salinas. Ese hermano comenzó en un garaje. Y yo fui, mi esposo y yo fuimos y predicamos varias veces ahí, en el garaje de su casa. Apartaba los carros y todo eso, y limpiaba lo mejor que poníamos sillitas ahí. Y ahí comenzó la iglesia, en un garaje. Hay iglesias que han comenzado debajo de árboles. Hay iglesias, hermanos, humildes. Y usted diría, ¿esa no es iglesia? Pero es que la iglesia no es el lugar. La iglesia es el cristiano. La iglesia somos nosotros, los redimidos. Nosotros somos la iglesia. Aunque nos guste un lugar así, claro que sí, a mí también. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Si el Señor nos lo da un día a nosotros, gloria sea su nombre. Pero no es un Dios para nosotros. Lo cuidamos. Y el día que sea nuestro, lo vamos a cuidar aún todavía más. Lo vamos a tener como nosotros queremos. ¿Verdad que sí? Sí, vamos a tener lo mejor de lo mejor, porque el Señor merece lo mejor. Pero no para que la gente diga, wow, qué tremendo edificio tienen ustedes. O que nosotros nos apeguemos tanto al lugar que aunque se predique tal vez falsa doctrina, todavía estamos aquí por el templo. Se acusó a Jesús de blasfemar contra el templo, porque un día dijo, si derrumban este templo, yo lo levanto en 3 días. Ese templo tomó más de 40 años en construirse. Y lo querían tanto los judíos que cuando él dijo semejante cosa, pues para ellos fue un insulto. Él hablaba de su cuerpo, ¿verdad? Él hablaba de sí mismo. Si destruyen este templo, ¿verdad? Él hablaba de él, que un día él iba a ser crucificado y iba a ser sepultado. Pero que al tercer día, en 3 días, él iba a resucitar, iba a levantarse entre los muertos. Y por eso lo acusaron, tuvieron un juicio de broma y luego lo condenaron a muerte. Bueno, lo mismo está pasando aquí y con eso nos vamos. Dice aquí, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron, más bien la versión antigua de 1909 dice, conmovieron, alborotaron, en otras palabras, al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Pobrecito,
este buen hombre lo arrastraron, lo trajeron contra el concilio, que eran religiosos y miembros del gobierno y otras cosas. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Voy a hablar un poco de eso la semana próxima. Ese versículo. Las costumbres. Las costumbres. Venga. Hay muchas costumbres que nosotros ya hemos hecho parte de nuestro culto, parte de nuestro servicio, parte de lo que somos como evangélicos, que no fueron costumbres y cosas bíblicas, pero que a través de los siglos han ido quedando. No necesariamente son malas, pero necesitamos saber el origen de estas cosas. Unos, a lo mejor, te aplica a ti. Ciertamente me aplicaron a mí, porque en muchas ocasiones tuve que hacer lo que siempre hemos hecho. No es tan bonito. Venga, sí, vamos a ver. Y cambiarás de las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, la iglesia, hermanos, demuestra allí su rostro, que somos los mensajeros de la visión de Cristo Jesús. Nosotros somos, y cada uno de nosotros es un ángel. Tenemos la falsa impresión de que un ángel es uno que es así, y tiene alitas y vuela por todos lados. No, un ángel es un mensajero. Un ángel, la palabra griega, quiere decir un mensajero, alguien que trae un mensaje. Cada uno de nosotros trae un mensaje, y el mensaje es: solo Cristo salva. Vámonos. Ustedes saben que yo aterrizo rápido. No ando con eso, dando vuelta al aeropuerto, no más. Bendición a todos. Thank you, brother. Se mira mucho mejor. Did you do a good job today too? Okay. All right. ¿De dónde para acá estoy? ¿Cómo? De aquí para... Y ahí para arriba. Sí. Bueno, yo quiero salir bien también en YouTube. All right. Gracias, Señor. Gracias por haber estado con nosotros. Señor, guárdanos y protégenos en el camino. Yo sé que las calles están mojadas y ha habido muchos accidentes, pero suplicamos que nos lleves con bien a nuestros hogares y nos permitas, Señor, este domingo, todos estar una vez más en tu casa, todos juntos, glorificando tu nombre como las hermanitas cantaban hoy en su himno, Señor. Necesitamos glorificar tu nombre, alabar tu nombre y, Señor, cantarte a ti. Así que bendice a nuestros hermanos, los que no pudieron llegar, cuida de ellos también, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios me los bendiga a todos. Nos despedimos con la bendición final.